Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Viviana Rodríguez, soy la presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que es un gusto estar por acá. Juan Carlos, nosotros el año pasado iniciamos un ciclo que nombramos La Psicología Argentina, sus memorias para pensar las prácticas presentes y, y bueno, quisimos este encuentro con vos, enmarcarlo en ese ciclo, eh, porque bueno, sos un referente para muchos y de nosotros y, y, y creo que esa referencia que tuvo que ver con la posibilidad de organizarnos y que hoy nos da la posibilidad de los colegios profesionales, fue a partir, y de nuestra ley de ejercicio profesional, fue a partir de, bueno, de tus luchas, de las luchas de tus compañeros y compañeras de ese momento, así que nos impulsa y nos inspira en estos tiempos tan complejos y de tanta intemperie para organizarnos y ver cómo enlazar la psicología con la dimensión social, con la dimensión histórica y tener un rol, bueno, que esté a la altura de la época, ¿no? Así que muchísimas gracias. Te conocía por haberte leído, pero te conocí en la universidad, en Córdoba, y bueno, un gusto. Y bailamos también. Así que, Me y parece. gracias a Silvio también que nos acompaña. Bueno, muchas gracias y un gusto de estar por acá. Para nosotros también. Bueno, Con toda sinceridad, un abrazo muy grande y realmente me, me hicieron pensar lo que me costó elegir psicología. Mm. Tenemos, si me preguntan en qué momento lo pensé, yo te diría que fue aproximadamente cuando tenía en ese momento 15 años, ¿no? Y, y teníamos una característica, que teníamos, eh, yo naturalmente eh, empezamos a trabajar con un compañero de abogacía. Ese compañero de abogacía, que todavía afortunadamente eh, vive, está con nosotros, realmente eh, me trajo dos cosas. Una, el, una visión directa de el psicoanálisis criminal. Tenía en ese momento, ya les dije, más o menos 12 13 años, una cosa por el estilo. Y, me quedé enganchado con esas circunstancias, pero mi vocación real era, por, yo soy hijo de inmigrantes españoles, así, vascos y catalanes, con lo cual, coño, es duro, ¿no? Y entonces realmente, eh, y Estoy en una él, videollamada, pero no estoy con ¿cómo? hay con un esto. micrófono que está Silencien, abierto. silencien por favor los micrófonos. A ver, Mira, Diane, Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, ahora te vamos a escuchar con atención. Quería antes introducir y además para poderlos presentar a vos y a Silvio, ¿sí? Contarles un poco qué venimos pensando brevemente desde la Comisión Provincial de Derechos Humanos,
provincia de Buenos Aires, que está conformada por diferentes integrantes de los distritos de la provincia. Y es también el motivo de este conversatorio, que quizás sea uno en el marco de esto que decía Viviana, de estos encuentros en relación a reivindicar también nuestra historia del ejercicio profesional y nuestro rol. Que ahí, Juan Carlos, luego que también José te presente, vamos a dar inicio a eso que nos querés compartir. Bien, bien. Nuestra intención es poder también reivindicar la importancia de encontrarnos con colegas para poder pensar los tiempos actuales, también en función de nuestra historia. Son justo este año 50 años de ese primer encuentro fundacional que tuvo en Córdoba Sí, nuestro colectivo profesional. tal cual. Entonces, poder convocar a maestros y maestras de nuestra disciplina nos parece fundamental para contribuir también en esa transmisión cultural. Porque consideramos que también para poder seguir cuidando y creciendo en tiempos de crueldad desatada y reivindicada, resulta insoslayable también podernos alumbrar de las luchas de quienes nos precedieron y acompañan, con quienes también se constituyó nuestro marco normativo, que siempre ha de echar luz y orientar nuestra práctica. Algunas de las preguntas que nos hacíamos, y con esto te doy paso, José, ¿es inherente al ejercicio profesional de la psicología la defensa de los derechos humanos? El artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental es clarísimo, y nuestro Código de Ética Profesional, en la parte donde las consideraciones generales en la introducción, también es clarísimo. Bueno, doy paso, José, así podemos escucharlos a ellos. Bueno, yo muy brevemente le voy a agradecer, bueno, al Consejo Superior que nos ha abierto este espacio, a nuestra presidenta Viviana Rodríguez, a la comisión de la que formo parte, de la cual estoy muy contento con todos mis compañeros y compañeras, y bueno, y que tratamos de pensar permanentemente cómo encarar esta profesión que es tan linda y tan compleja. Y después quisiera dejar una palabra para un colega que se nos fue, creo que se nos fue temprano, que es Jorge Garaventa, con quien estaba pensando también este conversatorio y quien me facilitó el contacto de Juan Carlos. Así que conversando con él, intercambiando con la generosidad que lo caracterizaba, me dijo, llámalo a Juan Carlos, llámalo que él te va a ayudar. Bueno, y así fue. Así que estoy muy contento y por supuesto agradecerle a Juan Carlos y a Silvio por su generosidad, ¿no? Bueno, voy a leer brevemente el resumen del currículum de Juan Carlos y de Silvio, que son, por supuesto, sumamente extensos, pero bueno, para la gente que se haya conectado y no los conozca, ahora van a conocer un poquito más de su trayectoria profesional. Bueno, Juan Carlos Domínguez Lostaló es psicólogo clínico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es titular de la Cátedra de Aspectos Psicológicos de la Organización Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Adjunto de la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Buenos Aires. Titular de la Cátedra de Psicología Profunda de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Titular de la Cátedra de Criminología en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Lomas de Zamora. Titular de la Cátedra de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Titular de la Cátedra de Problemáticas Argentinas en Salud Mental, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Buenos Aires. Consultor y asesor experto para ULANUD, UNICEF, PNUD y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Argentina y Uruguay. Director de programas universitarios y no gubernamentales en comunidades vulnerables y de prevención del conflicto social, PIFATAX y CALEUCHE. Asistencia, tratamiento y reintegración sociocomunitaria y vincular.
Director de programas de extensión y formación especializada en ámbitos académicos institucionales en el país y en el exterior. Docente de posgrado, jurado y evaluador de concursos para distintas facultades nacionales e internacionales en psicología forense, criminología y derechos humanos. Docente de la Diplomatura en Derechos Humanos, UTN CITDH, y con el director Raúl Zaffaroni. Bueno, Silvio Por Angelini. ahí, Sí, José, no, porque nos olvidamos de poner fechas. Ahí en claro. eso. Digo, hay muchas cosas, y, digamos, los cargos docentes, digamos, algunos son de los 70 y otros son. El último en psicología forense fue hasta Hasta, marzo, hasta hasta marzo de marzo de este este año. año. Así que nada eh, más son esos datos como para aclarar, bueno, porque si no son, estaba, era como Dios, estaba en todos lados. bueno, está claro que no se han ejercido todos estos cargos simultáneamente, sino son quizás 60 años de trayectoria, ¿verdad? Bueno, Silvio Angelini, que es quien nos hace esta aclaración, es licenciado en Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor en Psicología y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Es JTP en la Cátedra de Psicología Forense, encargado de la organización de prácticas profesionales supervisadas en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Es JTP de la Cátedra Corrientes en Psicología de entre el 2004 y 2009 de la Facultad Nacional de La Plata. Adjunto a cargo del Seminario Optativo de Políticas Argentinas en Salud Mental en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata entre el 2012 y el 2015. Docente de posgrado en Psicología Forense y Jurídica en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Rosario. Docente de la Diplomatura en Derechos Humanos con el director Raúl Zaffaroni en la UTN. Integrante de prácticas universitarias y no gubernamentales en comunidades vulnerables y de prevención del conflicto social. Co-coordinador del programa Prisma, módulo asistencial Mujeres entre el 2010 y el 2011, y diferentes cargos gubernamentales en las áreas de derechos humanos, niñez, adolescencias y adultos en conflicto con la ley penal. Bueno, ahí respiro un poquito y los dejo conversar. Bueno, hay que hacer. Parece que fueran muchos lugares porque había personajes que me hicieron bastante difícil la carrera. Cada vez que hubo milicos en el poder, a mí me rajaron. Y parece que no, pero viene de familia, digamos. No, para mí, psicología choca con una cosa importante. Eh, yo soy egresado en la secundaria en ese momento de lo que era la Escuela Industrial de la Confederación General del Trabajo. O sea que mucho de la formación que fui adquiriendo en la Escuela Industrial en ese entonces, número 4, que era del Bajo Flores, yo me formé en parte en Morón y parte en Flores. Flores es donde está ahora la 1114, la villa, ¿no? Y teníamos realmente un contraste de una pelea interna por vocacional. Mi familia son, era de origen anarquista, de ambos lados, los vascos y los catalanes. Por lo tanto, digamos que, y eso me hizo trabajar, pero muy intensamente, todas las formas de organización en los episodios que nosotros después estudiamos
muy seriamente en las cuestiones de diagnósticos, eh, de esa dialéctica que se establece en todos nosotros entre lo que es la sumisión y la resistencia. Es decir, nuestra conformación tiene una característica y generalmente recurrimos a ella tratando de encontrar el rumbo con esto. Es decir, eh, trabajamos mucho en la cuestión diagnóstica, porque me tocó una época muy rica. Es decir, mi formación se hizo con la gente de plataforma y de documento, además de con- que ustedes la deben conocer, ¿viste? Eh, Mari Lang, el Eduardo Bauleo, el Tato Pavlovsky, toda, toda una cantidad de gente que en ese momento que tuvo un significado muy grande, pero también algunos combates sobre un tema. Eh, para nosotros, cuando digo para nosotros, digo para los psicólogos, la autonomía tenía que ser un valor insoslayable. Es decir, formarse en, en lo que fue en principio la vieja y nueva psiquiatría, bueno, nos llevó a montones de confrontaciones. Yo en realidad pensaba seguir arquitectura, pero me tocó un episodio, que es el que me cambió la carrera y me cambió la vida. El bombardeo de Plaza de Mayo. Yo soy uno de los sobrevivientes del bombardeo de Plaza de Mayo. Era entonces delegado de la Escuela Industrial de la CGT y me tocó en ese momento presenciar eh, ese bombardeo porque nosotros estábamos ahí en el Bajo Flores y de ahí fuimos hacia cuando nos avisaron que había un bombardeo. Y allí cambió. De repente, la arquitectura, que ha sido una vocación que quedó en ese momento en manos de mi hermano, tuve que terminar el industrial porque no se podía seguir psicología si uno no había hecho la carrera de bachillerato. Me acuerdo que cuando quise dar las equivalencias me pidieron 35 equivalencias. Y yo dije que por ahí no iba. ¿Viste? Y francamente me cambió eh, el destino. Me cambió el destino y lo marcó en forma muy contundente. Por lo tanto, eh, esos 3 años fueron claves, entre el 55 y el 58. Allí terminé la carrera en el industrial y ya mi desesperación era cómo, después de haber visto esa tremenda masacre, cómo poder no estar junto a las personas que directamente padecieron ese brutal bombardeo, por esas cosas de la vida, qué sé yo, uno le tocó vivir. Yo era de Morón, por lo tanto, en ese entonces era una base aérea, de donde también salieron la- los bombardeadores, digamos. Y la escuela industrial se transformó también nuestro centro de formación gremial. Juan Carlos, Nosotros, discúlpame que sí, te interrumpa. sí, De no, repente, conversando,
me contaste que estuviste en los momentos previos de la formación de la FEPRA, de la cooperadora de psicólogos, probablemente fue pocos años después de lo que vos contás. A ver si nos No, podés no, no, iluminar un no. poquito. Yo mm, me enganché, la Cupra nace en el 68, 1968. En ese momento estaba también Harari, estuvo, bueno, montones de las personas que más o menos han conocido, pero la vocación gremial partió cuando nos explicaron que aquellos profesores que habíamos tenido y que no tenían formación psicológica, eh, reclamaron el derecho a ser nombrados como psicólogos y independientemente si su formación había sido medicina, filosofía, ciencias exactas o cualquier otra carrera. Y ahí ya fue un corte definitivo porque teníamos realmente una formación gremial muy intensa que la empecé a tener desde justamente desde el año 58, ¿m? Que es el momento que directamente puedo contar una anécdota. Yo éramos muy pobres en realidad. Nuestra vida en Morón era difícil y mi deseo de seguir psicología se frustraba por mi condición de maestro mayor de obras. Nunca pensé demasiado seguir allí, intenté este, mm, hacer alguna carrera que me orientara y básicamente la misma anécdota que me llevó a vivir lo del bombardeo para mí fue determinante, por la cantidad de cadáveres vistos, los chicos y demás. La verdad que ahí cambié, cambié en el aire, más. Y directamente coincidía con otro vecino que tenía, Horacio Berbisky. Justamente, yo le llevo 2 años a Horacio. Ojo, lo cual no quiere decir que nos llevemos bien. A veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos por la miércoles. Pero bueno, el tema es que la gran... habíamos empezado a organizar las cuestiones gremiales y en ese momento ya exactamente eh, nació la pelea entre las formaciones libres o laicas. Esto es los años justamente 57, 58. Y esto iba marcando rumbos y destinos y sobre todo una decidida militancia. Yo he sido militante toda mi vida y lo sigo siendo. Y realmente lo que más me orientó para ese lado es justamente el entender que había que de algún modo eh, trabajar en las condiciones de autonomía e igualdad. Y esto me gusta mucho la cuestión histórica, pero bueno, vamos a dejar el pacto de Bulder, que es donde directamente se le ponen límites a la psicología psicoanalítica. Yo tengo la oportunidad de verla justamente por la formación española, ¿no? Con Jiménez de Azúa, con Raúl Zaffaroni, porque tenemos la misma edad que el flaco. Y bueno, empezamos a trabajar intensamente en las formas de organización gremial. Era para mí una condición fundamental
ser buen gremialista. Y nosotros teníamos en la Universidad de La Plata la carrera en psicología la teníamos en 4 grupos, que era eh, la psicología clínica, la psicología educacional, y el profesorado y la psicología laboral. La psicología laboral me dio las bases para ir armando lo que fue la confederación. Hay una cosa que aprendí por la misma práctica, ¿no? Que me hace recordar cosas muy intensas, muchachos y chicas, porque no tuve una vida facilita, ¿no? Pero sí gozada a pleno, ¿eh? Y directamente dijeron, ¿por qué no seguís directamente laboral? Dije, no, laboral voy a aprender la cuestión más gremial. Yo voy a seguir todo lo que sea la clínica psicológica. Y con eso lo seguí y estudiaba entonces hasta libros arcaicos como era La neurosis de los hombres célebres o el famoso psicoanálisis criminal de Jiménez de Azúa, que a veces todavía lo discutimos todavía con Raúl, con Zaffaroni. Y realmente para mí fue una marca, porque Jiménez de Azúa fue el presidente de la República Española en el exilio y se exilió acá, en Argentina. Y mi mejor amigo y amigo también de Silvio, realmente nos fue presentando a lo que era el psicoanálisis español, que realmente tuvo una claridad impresionante, sobre todo la amistad de Jiménez de Azúa con Freud fue determinante y todo se fue transformando. Disculpen esta forma en que lo estoy explicando, no lo estoy haciendo asociación libre. ¿Eh? Sí, dale, te escucho. Dale, Vivi. No, que te decía que me encanta el modo en que lo estás desarrollando, porque es a partir de, bueno, de lo vivido, que Sí, también lo desde lo viví, personal nos tal cual. mostrás también toda la historia de militancia y de lucha. Así que continúa, así que vas bárbaro. Gracias. Bien. No, gracias a ustedes, porque eh, realmente para mí es muy importante la cuestión del recuerdo. Y además asociaciones que voy haciendo en el pedido que enseguida se me hizo, me acuerdo. Este, yo ya militaba antes de, antes de entrar en la carrera de psicología, eh, pero justamente tuve que me anoté en ciencias exactas, entonces, habiendo estudiado en el Industrial 4, que era un modelo tipo Otto Kraus o así, realmente fui a dar los exámenes y uno dijo, ¿por qué estás llorando? Y mira, había ganado una beca, éramos 400 y realmente yo había estado 25, pero justamente se para uno de los tipos que estuvieron en el bombardeo a Plaza de Mayo y, y nos dio un reto espectacular, porque qué sé yo, de la patria, qué sé yo y qué sé cuánto. Y, y bueno, yo no tengo mucha paciencia para ese tipo de cosas, con lo cual la agarré y le dije, bien, dice, así que si alguno de ustedes no está dispuesto a dejar su destino,
por la patria y todo ese tipo de huevadas. ¿Viste? Entonces dije, le dije, mire, si alguno no quiere seguir, lo dice ahora. Y dije, yo, me paro y digo, yo. No le voy a decir las malas palabras que dije. ¿Por qué? Yo había visto el bombardeo, visto, y sigo teniendo el recuerdo. De eso no me lo voy a sacar nunca, ni lo quiero sacar. Y me dijo, bueno, entonces retírese. Y yo, bueno, me acordé de la familia de él y todo eso, que suele hacerse. El tipo, cuando salgo llorando. Yo tenía 19 años, digo, puta, ¿qué me pasa? Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Vos llorando, loco. Y yo digo, mira, ¿sabes qué me pasó? Que había conseguido una beca. Y me dice, ¿pero qué querías hacer vos? Dije, mira, yo quiero estudiar psicología. ¿Y por qué lo vas a estudiar acá? Estábamos hablando en Buenos Aires en ese momento, ¿no? La capital. Y, y porque, mira, dice, y, los del industrial sí pueden entrar en una carrera de psicología, en la de La Plata. A la mierda. Así que en La Plata sí se, se podía estudiar. Sí, 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 sí. Y qué sé yo, ¿viste? Esas cosas que uno tenía. Simplemente tomé el tren a La Plata en ese entonces, fui y digo, mire, yo me quería anotar en la carrera de psicología. Ay, pero llega justo hoy. Y digo, sí, acabo de llegar. Dice, mire, ¿usted cómo anda en ciencias exactas? Y soy bastante bueno, qué sé yo. Dice, pues entonces, empiece hoy. Y empecé ese día, y ahí me avivé del positivismo en el cual estábamos sumergidos, ¿no? Había que dar, escuchen las materias con que pude entrar. Era biología humana, anatomía, fisiología, neurología, endocrinología, análisis matemático y física. Y dije, a la puta, aquí sí, tenía en claro que esa modalidad no era la que yo sentía como que era la psicología. Realmente eso, dije, eh, me sirve porque lo voy a poder hacer, pero eh, ya encontré la carrera. Es esta, era la de La Plata. Yo trabajaba en Morón y viajaba hasta La Plata todos los días. Lo hacíamos, y realmente fue como un descubrimiento así rápido de que esa era la vocación. Y a los pocos días me dicen, mirá, ¿por qué no trabajás como delegado? Dije, pará, yo vengo del industrial. Dice, no, dale, pero se te nota, dale. Y digo, ¿qué es lo que se nota? Vos tenés una formación gremial del carajo. Y digo, sí, pero mi vocación es psicología y es clínica. ¿Mm? Juguemos con Cliné y es estar junto al pueblo, qué sé yo. Así que, y bueno, naturalmente terminé de delegado ya en primero y segundo año, empezamos a armar.
la Asociación de Psicólogos. Y para aquellos que estuvieron en Buenos Aires, la, y digo, ¿con quién? Dice, conectate con la gente de Buenos Aires. Dije, ¿y con quién? No sé si alguno la recordará, era espectacular, Isabel Calvo, de la UBA. En realidad, este, etapas duras, porque estamos hablando de etapas ya que yo entraría en una cuestión de, de orden político. Afortunadamente tuvimos un cuerpo de profesores que defendió los criterios de la autonomía. En realidad estuvo el que eh, Eduardo Colombo. Eduardo Colombo era de psicología social. Y bueno, tatán, tatán. No, ahí le pasé un papel, digo, como para que vaya, digamos, también para Sí, ahí, digamos, ¿no? Con el decreto ley 17.132, bueno, eso digamos, fue porque la gran pelea. Qué lindo que fue. Vos sabés que cuando vi que nos quisieron meter la 17.132, no, primero casi nos barren, ¿no? No, la 17.132 tuvo una cuestión paradojal, porque eh, me acuerdo la pelea por la legalidad de nuestra profesión. Era tremendo. Eh, Teníamos en ese momento a gente que ahora la menciono, la recuerdo en algunos casos con cariño, pero en ese momento la ley 17.132 nos bloqueaba todo tipo de estudio. Sigue en pie, sigue en pie. La ley 17.132 nunca la pudieron aplicar en el ámbito de La Plata, y además hicimos caer, porque hicimos caer en ese momento lo que fue el gobierno del general Onganía. Fue interesante, porque escuchamos acá en La Plata que la muchachada de La Plata tiene características que yo siempre he admirado, ¿eh? Lo mismo a toda la línea del oeste, viste que es mi línea además. Realmente lo que empiezo a encontrar, digo, pero que se pone en cuestionamiento todo lo que nosotros sabíamos, y tuvimos mucha suerte para poder empezar y concretar las asociaciones que, por mi militancia gremial, sabía que las asociaciones son siempre anteriores a las confederaciones. Entonces, lo primero que sentí, dije, bueno, somos poquitos. ¿Cómo empezamos a organizar desde las provincias y desde los municipios, desde todo eso? Y ustedes dirán, ¿es un loco de la militancia? No, al revés. Eh, la militancia me llevaba medio tiempo, y la psicología me llevaba el otro medio tiempo. Yo empecé ya en el 62 a trabajar en el Ramos Mejía, o sea, a los 3 años de estar, y me nombran, qué sé yo, la verdad que me nombran en ese momento jefe de trabajos prácticos, y yo decía, pero la Ramos Mejía para mí fue donde eh, prácticamente me crié hasta los 6 años que ahí empecé mi vida de morón. Y eso me fue permitiendo varias cosas, entender montones de cosas, que había competencias serias, muy serias,
que en esas competencias serias teníamos gente de medicina que era muy buena gente, gente de abogacía que era excelente gente, pero como uno, eh, hijo vasco, sale pintado, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Digo, mira, este, no, psicología no, no es eso, es una condensación mucho más grande, tiene que ver con otra cosa. Los modelos de tipo positivista no son psicología. Psicología es esta extraña síntesis que hacemos de todo aquello que, bueno, que me guió los primeros 4 años. Y mientras iba haciendo mi carrera y trabajando simultáneamente y militando simultáneamente, tosudo, bien hijo vasco, empecé a ver de qué manera podía entrar a las enfermedades complejas. Y tuve el placer de conocer y participar con Pichon Rivière, con el Tato, con Juan Carlos, con Novich, que estamos juntos, con Mari Langer, etcétera. Todos ellos, era mi bar, era mi bar, eso era mi bar. Y mi bar también tuvo una vocación muy especial, porque la violencia entró también no por mi voluntad, pero tampoco soy de aguantar carga, es decir, no por mi voluntad, sino porque empecé a conocer gente de la militancia en momentos muy especiales. Por ejemplo, en Castelar teníamos como párroco el jefe de los padres palotinos. ¿Recuerdan los padres palotinos? Los irlandeses, Irlanda, Pedro Dufour fue el jefe de los muchachos irlandeses que fueron asesinados por la Marina. ¿No recuerdan? Astiz y demás. Todo, todo eso era mi vida. ¿Qué vamos a hacer, viste? ¿Y quién más? Y naturalmente una cantidad de curas del tercer mundo. Digo, pero vos sos, ¿qué sos? Y yo no lo voy a ocultar a esta altura de mi vida. Y yo me bautizó el bombardeo de Plaza de Mayo. Por lo tanto, mi vida va a ser eso, pelear por los derechos. ¿Y te vas a animar? Mira, a lo mejor sí, a lo mejor no. En realidad, bueno, tuve que manguear para poder hacer la carrera. Mi segundo apellido, Los Taló, a ustedes les debe resonar, porque hay un laboratorio Los Taló. Dije, pero yo no soy un bebé de laboratorio, ¿no? Este, eh, Vivíamos en una pequeña enfermería que teníamos en los laboratorios Los Taló, Saavedra y San Juan, en ese entonces. Pero salimos para Morón por la enfermedad de mi abuelo. Juan Mi Carlos, abuelo, sí, una pregunta, disculpame que te dale. interrumpa. ¿En qué momento de la historia empezó a aparecer esta denominación, los derechos humanos, así de esta forma? Los derechos humanos, Sí, mira, yo los recuerdo como primera aparición, así, este, lo, directamente en 1948,
Y los derechos humanos nacen, menos mal que me preguntaste esto. Mira, José, los derechos humanos nacen justamente en una forma que te diría eh, casi espuria, porque vamos a jugar el tema de la famosa tercera posición. Empiezo estudiando del 40, del fin de la guerra. Ustedes dirán, pero vos eras un guacho de 8 años, 7 años. Sí, qué sé yo, leíamos eso. Yo te diría que empezamos con el tema de los derechos en la época del peronismo. Ahí yo tuve el privilegio de escuchar el discurso de Perón el 17 de octubre del 45, porque vivíamos al lado eh, el- lo- los talleres de los trenes de Morón, que están en la estación Castelar. Allí fui conociendo más de la política desde las condiciones de la gente que estudiaba enfermería en el barrio, eran las enfermeras del barrio, las maestras del barrio, las, todo lo que de algún modo conformó lo que para nosotros le llamamos la primera agrupación comunitaria que le pusimos los incas. Y empezamos a trabajar justamente en base a los derechos. Y en base a los derechos que fuimos encontrando, que nos iban marcando los pasos de vida. Eh, me disculpan y sigo en la forma que lo estoy expresando. Eh, ¿Cuáles son los pasos de vida? El poder terminar con eh, que se asignara la condición de trabajador a los peones rurales, por ejemplo. Recuerden, con eso se ganó la primera elección. Después se ganó la siguiente elección, ¿con quién? Con las militantes que todavía guardo, las militantes de Vita. Tengo todavía las militantes de Vita de la rama femenina y todo lo demás. Todo eso y me fui llevando hacia ahí y hacia lo que siempre quería, con el tema de la psicología. Atender a los chicos, básicamente. Ver en las escuelas llamadas modelo o con dificultades por, por ser extremadamente pobres, la necesidad de cubrir esas necesidades. Si vos me decís, por qué en el 48? Y yo te digo que en el 48 hubo dos fenómenos que a veces no se estudian. Recuerden que el, el fin de la guerra, el fin de la guerra en el 45, ¿no es cierto? El fin de la guerra en el 45 teníamos tres posiciones. Los nazis, los norteamericanos y otro grupo que se le llamó el el de la tercera posición. Pero eso, cuando años después, pero no demasiados años después, cuando empezamos a estudiar psicología en profundidad y psicoanálisis en profundidad, nos dimos cuenta que el psicoanálisis reflejaba nuestra propia historia. Eso nos generó esa picardía que se hizo con los derechos humanos.
Recuerden Juan que, Carlos, sí, Claudio Colombati quería intervenir. A ver, sí, cómo no. Claudio. Dale, Claudio, dale. Hola, ¿qué tal a todos? La verdad que estoy muy agradecido de este encuentro, de la participación, de lo que nos estás contando, Juan. Eh, Simplemente contar un poquito, nosotros en la Comisión Provincial, este año Sí, venimos trabajando eh, básicamente tres variables, que es derechos humanos, salud mental y psicología. sí, Entonces, estas tres variables, ¿cómo se han ido jugando en la sí. historia de los acontecimientos políticos? Y Prácticamente, prácticamente, sí, 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 no, sí. que Dale, dale. si pudiéramos pensar cómo los gobiernos, no sé cómo decirlo, los gobiernos de los poderosos distribuyen los derechos de cierta forma. ¿Y eso cómo impacta en la salud mental? Y los pasos que se fue Sí, dando en ganar derechos humanos y ganar ¿eh? derechos del psicólogo, derechos a nivel de salud mental. No sé si hice un barullo. No, no. No, por ahí, Sí, si dale, me dale. permite, Sí, sí. venía pensando en una de las cosas que decía Juan, digamos, y en base a la primera pregunta que habías hecho, a la última pregunta que habías Sí, hecho, sí. José, sobre el tema de derechos humanos, parece que hay como, digamos, la Constitución del 49, de alguna manera, es una de las primeras, digamos, que Exacto. post Declaración Universal de Derechos Humanos, que recepta, que modifica obviamente toda la legislación interna, digamos, y adecúa de alguna manera, especialmente lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿sí? Por eso se la vincula más a esta idea de lo que es el No, constitucionalismo social. Y era muy fuerte, me parece, acá en Argentina, digamos, precisamente esto de el trabajo, y esto que marcaba Juan, digamos, de los derechos, pero especialmente los derechos sociales, digamos, independientemente de las luchas, digamos, por los derechos, obviamente, civiles y políticos, digamos, porque, bueno, todo lo que fue, digamos, la resistencia de las organizaciones gremiales, pero también las organizaciones políticas durante los años 60, ¿sí? Eh, pero quizá, digamos, el concepto de derechos humanos, esto que muchas veces lo hemos, se ha dicho, digamos, entra de alguna manera como en la agenda social, en la agenda de las personas, digamos, en los medios de comunicación, más vinculado después, digamos, con lo que son los derechos civiles y políticos, digamos, especialmente con lo que es la dictadura, la última dictadura militar. Pero previamente a eso, y a mí me parece que ahí es interesante, digamos, cómo de alguna manera también la profesión nuestra, digamos, jugó un rol en el respeto clave, de clave. estos derechos, y Sí, que fue sí, la participación sí. en la redacción del informe para la amnistía de los presos políticos en el 74. Y acá puede hablar el señor. Sí, me tocó participar en esa y nosotros ya habíamos avanzado en ese momento. Estábamos tratando de hacer tantas cosas a la vez. Este, enseguida vuelvo, Guillermo. No, ¿quién? Mirá, nosotros, lo primero que me surgió fue el tema en el tema de los derechos, los derechos de los niños que llevó mucho tiempo, los derechos de la mujer en la época de Evita, te estoy hablando. Recordemos que fue uno de las primeras cosas, los derechos de la ancianidad en el Parque Pereira de Aola. No sé si lo recuerdan ustedes. Lo tenemos acá en La Plata, en el camino. Había, prácticamente había toda una concepción de vida metida ahí.
Cuando hablamos de derechos humanos, directamente tuvimos que rescatar humanidad, ¿viste? Básicamente. Y además, pelearla, pelearla en las cuestiones que parecían eh, eh, que, que no había que meterse tanto en eso, y de repente creo que fue una forma de parirme, ¿no? Porque directamente eh, la, la- la condición de los derechos humanos nos permitía de algún modo este, eh, una, una pelea que se pudo dar en una contradicción que era triple. Recuerden que voy a recordar lo del 45. Primero, recuerden las tres personas que tuvieron significación en el 1945. Roosevelt, Churchill, con su odio por lo argentino. Hay que leer los documentos, esos todavía. Pero simultáneamente aparecía la otra posición, que es la que llevó adelante Stalin, y que directamente lo que vos veías ahí era que eran dos aspectos de una misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás el tema reflexológico, ojo, mis respetos por alguien que quise mucho, lo conocí en la Unión Soviética, que fue Luria. Para mí, por si no lo saben, Luria fue el secretario de la Asociación Psicoanalítica Rusa en la época de los zares, pero fue otra persona que me dejó marcada por la época esa que vos decís, Silvia. La cuestión de la famosa amnistía. Era, fuimos eh, en ese momento a discutir a la Unión Soviética tres cuestiones: la psicología individual, la psicología grupal, la psicología comunitaria, las condiciones en las instituciones cerradas de salud mental. En ese momento los rusos estaban, estaban peor que River ayer. Realmente había una condición básica. Este, eh, una oferta que le hizo Stalin a Luria, a quien consideraban realmente un genio, y era un genio. Y Luria le dijo, eh, mire, si le podemos ofrecer exilio en Francia o cambiar la profesión. Y, y de repente, cuando a Luria, que lo vimos estando allá en la Unión Soviética, dice, y yo elegí, dije, cambio la profesión. Y nace esa disciplina que la hemos dejado un poco de lado, que es lo que es la, la, la neuropsicología, que no estoy hablando, ojo, no estoy hablando del positivismo, todo lo contrario, del significado que le dio Luria. Era realmente maravilloso en sus clases. Luria podía diagnosticar hasta localizaciones en, en daños cerebrales y demás en tres idiomas.
escribiendo, escribiendo o escuchando o hablando francés, ruso o chino. Ver a un tipo que simultáneamente tenía unos conocimientos impresionantes de del psicoanálisis freudiano a esa altura del debate. Había muerto hacía 10 años Freud. Freud murió en el 39. Y directamente era, de repente ¿cómo es que podía captar tantos detalles que parecían como mínimos? ¿Y por qué no teníamos una materia parecida? Sí, vas a No, decir algo. podemos ver, digamos, volvamos a Argentina. Volvamos a Argentina. Sí, volvamos a Argentina. Pero en ese momento, cuando fuimos como representantes argentinos. Nos decían, ellos se presentaron como los sabios soviéticos y yendo con Baulé o con el Tato Pavlovsky, con el Juan Cabonovich y con todo ello, la verdad que eh, si no conservas el humor estás jodido. Sí, qué sé yo. Es difícil, ¿viste? Eh, y fuimos tres de la Confederación, tres personas. Creo que hemos sobrevivido los tres, pero empezamos a pelearnos con los rusos. Iba a salir, ¿viste? Iba a salir. ¿Cómo salió? Y bueno, con las peleas, cuando empezaron a considerar en la cuestión de derechos, cuando empezaron a considerar que aquellas personas que no seguían su propia visión de los derechos tenían que ser internados. Los vimos, no es que no fuimos, ¿eh? Fuimos con yo, fuimos con toda la banda que teníamos en aquel momento. Realmente dijimos, esto no viene así. Entonces después nos mostraron las cárceles. Cuando nos mostraron las cárceles, dijimos, hay algo que no anda, pese a que nos llevábamos bien en las discusiones. Y básicamente empezamos a ver que había algo que no andaba. ¿Qué pudimos? Nosotros estábamos acá, recuerden que estábamos con el golpe de Onganía, Levingston y Lanuse. ¿Lo recuerdan? Estoy hablando de los años en los cuales prácticamente empezaron las persecuciones sobre el psicoanálisis en la carrera de psicología. Estaba Foucault, estaba una enorme cantidad de compañeros, pero el tema era que eh, se da un fenómeno que dije, pero eh, recuerden que fue el año 83, está en los temas, recuerden los temas, este 67 muerte de Che Guevara, 68 Tacorralo, 69 Cordobazo, Rosariazo, todo eso, sin dejar de estudiar psicología y sin dejar de hacer psicoanálisis a todas aquellas personas que tuvieran situaciones de compromiso, ¿m? Sin incurrir en el error de no trabajar correctamente la asociación libre y el modelo de la psicopatología argentina, que fue después prácticamente raleada a partir del año 75.
¿Mm? A ver, Juan Carlos, vamos a abrir un espacio para preguntas a los colegas, alguien si Sí, quiere dale, intervenir. sí, sí. A ver, Discúlpeme colegas, los que que- quieran. dale, La dale. verdad, espectacular la historia, Juan Carlos. Buenísima. A ver quién quiere intervenir. No, pero quería, Ahí está, Claudio. ¿qué? Claudio. Claudio. Sí, no, un comentario. Es Sí, como estar, es un privilegio que tenemos de estar escuchando a alguien que fue testigo de esta historia tan eh, turbulenta, pero que se fueron logrando cosas, ¿no? Se sí, fueron logrando cosas y que, digamos, hubo una etapa del 83 al 2015 que hubo muchos logros y que ahora justamente estamos en un momento, y esto lo hablamos en la comisión, que sí, sí, están en peligro los derechos que se han ganado. Y a veces exacto, exacto. estamos, digamos, pensamos por qué somos tan pocos los que estamos con la preocupación de los derechos humanos. Entonces no sabemos qué hacer para convocar y que la gente se sensibilice con estos temas, de que en realidad la psicología está en relación a la salud mental y a los derechos humanos. Este, Totalmente, que totalmente, sí, lo que rescato como sumamente valioso de tu historia es que vos llegás a la psicología desde los derechos humanos, desde la así es. inquietud del avasallamiento de las cuestiones humanas, ¿no? Esto, nada más que esto quería señalar. No, no, ¿sabes qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo sentía que, que nos ha robado el mileísmo? Que esta charla la hubiéramos tenido que tener en Quilmes, alrededor de un asado e intercambiando las cosas, ¿viste? Y que va a tener gusto a poco, va a tener- porque, porque con mucho gusto, inclusive hoy estuve buscando hasta fotos, ¿viste? De todo, porque cómo conseguir el tema, eh, por ejemplo, cómo empezar a reconocer todo el tema de los países del tercer mundo y cómo instalarse. Y recordar que en aquel momento lo que teníamos era el genio de Gandhi, año 48. Tenemos que agarrar y encontrar allí Tito, que en realidad Tito, cada vez que decimos, ¿de dónde era Tito? ¿Croata o serbio? Yugoslavia. Porque Yugoslavia estaba compuesto también por Macedonia y por todavía Kosovo, que está en este momento en crisis, pero Tito vivía acá en Berisso. Berisso está acá de La Plata, ¿cuánto estamos, Silvio? A 10 kilómetros. A 10 kilómetros. Y construyó el tren de las nubes, fue uno de los jefes partisanos espectaculares. También estuvo Nasser en ese grupo, es decir, dije, esa primera cosa de estalinismo o, o Churchill, que yo no le quito valor a Churchill, pero sí a su concepción sobre Argentina. Es un documento de Naciones Unidas que lo tendrían que leer porque francamente parece que lo estuviéramos viviendo ahora, porque lo que preveían. Si dejan crecer Argentina o industrializarse, va a hacerse cargo de América Latina. Léanlo, Churchill lo escribe, no cualquiera.
no Milei. A No, ver, otro colega que quiera hacer alguna intervención. sí, 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 pregunten, pero con un compromiso. En algún momento juntémonos en Quilmes, un rato, ¿viste? O acá en mi casa, qué sé yo. Acá, A están ver, los compañeros, nosotros, Matías, ¿eh? justamente Matías Penos, que es docente de la Universidad de Quilmes, está levantando la mano. Y bueno, después Viviana, Bien, dale, de Bahía dale, Blanca, por dale. favor. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación, José Magnani. Eh, Estoy un poco decolado porque soy sociólogo y esta es una reunión de psicólogos, pero un poco recuperando esta intervención anterior de Claudio Colombati en relación a qué tenemos que hacer o qué nos está pasando para un poco redescubrir, encauzar la lucha en derechos humanos. Me he querido sumar un poco como consecuencia de estos procesos que estamos llevando adelante Sí. con el compañero de Quilmes y el colectivo Memoria, Verdad y Justicia acá de Quilmes, del Exposo de Quilmes, ¿no? Y bueno, la verdad que no sabía su presencia Juan Carlos Domínguez, los taló, pero no sé si usted se acuerda, pero ha venido a dar una charla en la Escuela de Gendarmería sobre Exactamente. hace Sí. ya un par de años atrás y la verdad que ha sido impresionante, sobre todo por el enfoque de abordar el tema del delito de una perspectiva interdisciplinaria como la que usted está abordando. Entonces, escucharlo y bueno, enterarme de tantas cosas que usted ha participado, ha mencionado y que tiene que ver con la historia de los derechos humanos del siglo XX y bueno, tenerlo acá, la verdad, una invitación de casualidad porque tendría que estar dando clases y el paro de transporte me ayudó a estar aquí. Me Pero bueno, acuerdo de la reunión en que te vi. sí, claro, Fue está en el Ilanús usted. en el Ilanús, claro, yo sigo estando en el Ilanús. Mire, El mire, Ilanús fue una conquista, en realidad. claro, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención. Exactamente. Tiene un enfoque De muy... por sí, muchos de los compañeros y compañeras he mandado gente para allá que trabaja y Claro, estamos en contacto estoy en permanentemente. contacto con los compañeros que ahora están en Costa Rica. Mire, mire qué casualidad con Eh, el compañero claro, porque ¿cómo se llama? Eh, Carlos. no, sí, Carlos trabajó conmigo 10 años, 11 años acá. Bueno, Y, pero yo y no le... está con Luciana Casala. Ya. Exacto, Sí. o sea, no, Y no yo me me quiero acordé, mira, por el apellido, porque es PH tu apellido, ¿cierto? penos, exacto, Pentoso. sí, penos. Sí, me acordaba que en algún momento eh, una persona, porque, creo que dimos ahí en Gendarmería, Sí, bueno, sí. para nosotros, eh, yo salí de acá este, al exilio teniendo que pasar por Chile, que no era fácil, ¿no? No fue fácil. Pero bueno, pero eh, el esfuerzo grande de una Latinoamérica unida, ¿viste? El CELAC para nosotros fue un éxito maravilloso. Y el CELAC, qué sé yo, pudimos trabajar bastante con Carlos y con Luciana. Los dos tienen trayectoria exactamente igual que Silvio y los compañeros que tenemos acá. Estuvimos trabajando en montones de lugares y de países también, ¿no? Yo le iba a hacer una pregunta para no Dale, desviar del espacio profesional, ¿no? ¿Y cuán sí. importante es incorporar la formación en derechos humanos para personas que estudian en la universidad pública, ¿no? Nosotros particularmente en este momento
desde la red interuniversitaria, y lo comparto Sí. con los profesionales que están acá, estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos logrando poquito a poquito curricularizar contenidos de derechos humanos para las diferentes profesiones, ¿sí? Y Lo me parece que hay tenemos trabajo. una lucha importante, una lucha madre, que es que los futuros funcionarios públicos asuman este discurso desde un perfil ético, ¿no? Y que efectivamente, bueno, tengamos menos posibilidades de que se nos desvíen, ¿no? Los funcionarios que llegan al poder y terminen haciendo después proyectos coloniales, como mencionaba el otro día en Quilmes el doctor Zaffaroni, ¿no? Es decir, ahí está, me parece, un poco, uno, por lo menos desde como profesional lo digo, ¿no? Sí, sí, Seguramente hay otras batallas. Gracias, Por ahí, gracias. No, no pretendo Matías, monopolizar la perdona palabra. que por ahí quería agregar a esto que vos decís. Eh, yo creo, porque pensaba hace un rato también en relación con eso, digo, que en base un poco a esto que decía Claudio, digamos que, bueno, somos tan poco pensando en estas cuestiones de los derechos humanos, de la importancia de los mismos, y pensaba precisamente esto, y va un poco a lo que vos decías recién, en relación con la cuestión de la pedagogía también de los derechos humanos. Digamos, cómo hacer pedagogía, y en esto, digamos, la universidad, digamos, también tiene un rol, sí. las universidades, un rol central en esto de la formación, porque sí, hace muchos años también pensábamos, discutíamos con otros compañeros y compañeras cómo puede ser que eh, eh, personas formadas en la universidad terminen implementando después políticas contrarias, digamos, a los derechos de las personas, digamos, ¿no? A los derechos humanos, digamos. Digo, ¿y cómo fueron cooptadas? En realidad ahí charlábamos sobre las facultades de economía, digamos, ¿no? Cómo fueron cooptadas por ese discurso neoliberal, digamos que es un discurso antiderechos humanos, porque de alguna manera los derechos humanos plantean, digamos, una de las primeras cosas es la igualdad de todas las personas, digamos, y la dignidad y el derecho a la vida, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera aparecen como una cuestión contraria a esos enfoques, ¿sí? Por eso, también pensando en esta cuestión, hoy hablamos de los derechos civiles y políticos, por eso la visión anglosajona, liberal, digamos, hace hincapié en eso. Y los derechos sociales no tienen nada que ver, o sea, no son derechos humanos, digamos, ¿no? Corren por otra cuenta, digamos, porque en realidad implicaría esto, lo que hoy estamos viendo, un retroceso del Estado, la satisfacción precisamente de esos derechos sociales. Pero la cuestión de la universidad, digamos, en la formación, digamos, de los profesionales, yo creo que una de las cosas centrales sería cómo poder pensar para cada carrera cómo se transmiten los derechos humanos, cómo se vinculan con los diferentes campos de saber, digamos, porque si no, digo, independientemente, porque si no bajamos algunas cosas, por ahí se incluyen las currículas, como cursos obligatorios, o lo que sea, pero no quedan ahí encapsulados y no se lo vincula de alguna manera con la formación propia, digamos, ¿no? O sea, con ese campo de saber. Algo, por ejemplo, nos pasaba, yo trabajé hasta el año pasado en el Instituto Provincial de la Administración Pública, acá en la provincia de Buenos Aires. Eh, y una de las cosas que pasaba era, bueno, cómo plantearle a un personal administrativo la cuestión de los derechos humanos. O sea, en ese acto, que quizá era un papelito, ¿sí? Que tenía que hacer, pero que tenía que hacer un pase, pero que no era simplemente ese pase, digamos, cuando había personas o se pedían, digamos, soluciones para determinadas personas, cómo hacer para que eh, entendiera que eso no era solamente un papel, un acto administrativo, un expediente, bueno, ya no hay más papeles, ahora es todo digitalizado, digamos, ¿no? Con el IGDEVA. Sino que hay una persona ahí atrás y que hay una cuestión, digamos, que su acto, su demora o a veces la cuestión misma burocrática, digamos, juega en contra de la satisfacción de esos derechos humanos. ¿Sí?
Nada, eso pensaba, pues, también un poco Mira, asociación libre como este Juan. Hay pero una ¿sabes colega, qué? Vanessa. Sí, 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 Juan Carlos. dale, dale. Sí, que Vanessa, que, ¿quién? Hola, Vanessa, buenas noches. ¿Ahí se escucha? sí, ahí sí. Sí. Bueno, en principio, bueno, agradecer la celebración de este conversatorio. La verdad es que no le conocía, ¿sí? Un gusto a todos aquí presentes. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en un CAPS en Morón Sur. Bueno, mi compañero Ujú. es Claudio Colombati, que a través de él recibí la invitación y hasta aquí un lujo, muchas gracias. Eh, y me preguntaba respecto de la formación, ¿no? Sí, ¿Qué sucede? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos fue sucediendo? Que, por ejemplo, Mary Langer no la tenemos como bibliografía obligatoria, por ejemplo, ¿no? Que no esté. Bueno, yo me formé, fui joven en los 90, soy una chica grande ya. Eh, y con esta pregunta que estaba haciendo el compañero, ¿sí? sí, sí. Anteriormente, respecto de la formación y si en cada carrera y etcétera, creo que también el déficit, porque escuchándolo a usted, la verdad es que refleja, ¿no? Y creo que nos interpela ante, bueno, che, ha venido decreciendo, las instituciones se han ido deteriorando, ¿no? Quienes habitamos las instituciones también podemos como dar cuenta de ella, digamos, de ese deterioro. Y por ahí un poco más la reflexión tiene que ver, digamos, qué pasa, ¿no? Con la formación, en principio nuestra, pero la formación profesional, que haga que personas que pasaron por la FACU, bueno, se puedan sostener tanto nivel de desconocimiento y legitimación de la crueldad, y en nuestro métier fundamentalmente respecto de el uso que se hace con la palabra, ¿no? Para el daño, para la destrucción, y cómo puede ser que, al menos en la formación Sí, sí. universitaria, ¿no? En la formación pública, esté esta antinomia Estado-mercado, así como así, ¿no? Digo, bueno, pero ¿qué? No pasamos por el CBC, nos olvidamos Sociedad-Estado, nos olvidamos Barsaski, nos olvidamos, ¿qué pasó? Faltamos a la clase ese día. Y así en cada una, Sí. ¿no? De las instancias, qué sé yo, el paradigma predominante en aquel entonces era el lacaniano, ¿no? Y bueno, como bueno, no sabías lo real o como no lo podías definir, qué sé yo. Digo, no no estoy diciendo como en contra, ¿sí? De los lacanianos, como bueno, pero digo, había otras cuestiones, ¿no? Como herramientas también, Martín Baró, no sé, otras cuestiones por ahí más Genial, el cercanas, ¿no? salvadoreño. ¿Qué sé yo? Como decimos nosotros en la Subcomisión de Derechos Humanos, esto de la América morena, ¿no? De nuestra América, Exacto. y que nos cuesta tanto nuestra producción ahí, en este sentido, pero tiene que ver con que escuchándolo digo, bueno, ¿a quién estoy escuchando? A un referente formado, pero fundamentalmente estoy escuchando a un laburante, porque se posiciona desde ahí. Todo lo que dijo hasta acá es desde el trabajo, ¿no? Bueno, Ujú. hasta aquí. Gracias. No, no, gracias a vos. Mira, acá nosotros perdimos la iniciativa en forma, mm, por falta de estrategia y nos mató la burocracia. Nos mató la burocracia. Realmente hay condiciones. Nosotros trabajamos mucho en algunos grupos de trabajo que, bueno, 25 años estuvimos trabajando en grupos, más o menos. ¿Cuánto tuvimos en FIFA?
En Pifatax estuvimos 25 años. 25 años trabajando. Y dando reconocimientos y demás de manera tal de evitar los memoricidios. Nos matan en cuanto nuestra memoria empieza a dejar de generar nuevas y nuevas y nuevas esperanzas en que no podemos declararnos vencidos, ni empezar a admirar aquellas cosas que directamente no son este, eh, necesarias, ¿no? Cuando decimos memoria, verdad y justicia, para mí tiene todo un sentido. El memoricidio es tratar de aplastar nuestra posibilidad de crear. Y esa creación, sostenerla y no perder la visión histórica, nunca, nunca, porque directamente ahí vas cediendo a toda una mecanización absurda que nos fue dejando, perdón por pero fíjate que ni llegué a estornudar. Es que yo tengo en mi inconsciente, lo llamo el cimarrón, y cada vez que yo voy a estornudar así y eso va a interrumpir, necesito una cosa, ¿viste? Cuando me pego y entonces seguimos. Nosotros no podemos abandonar la historia de la psicología. Si, si nosotros dejamos la historia de la psicología eh, languidecer o tratar de resumir cosas, ya perdimos. Perdimos. Y entonces nosotros hemos peleado justamente en el 99 conseguimos eh, cambiar las concepciones de las distintas formas de seguridad. Nosotros trabajamos en función de la seguridad humana de los habitantes. La seguridad humana de los habitantes nos ha hecho agregar una cosa. No, nosotros no queremos seguridad ciudadana. Nosotros no queremos seguridad hemisférica. Nosotros no queremos inventar composiciones raras. Es una carajada, eso no sirve. El tema es que no perdamos nuestra propia plasticidad, posibilidad de movimiento. El que pierde allí pierde la concepción del saber. Sí, por ahí es interesante esto, digamos, este concepto que, digamos, hace muchos años que está, que es el de seguridad humana, con este agregado que le han hecho, digamos, de los habitantes, eh, porque está, digamos, directamente vinculado, hace un triángulo, digamos, derechos humanos, seguridad humana y desarrollo humano. La seguridad humana es la que permite, digamos, que los derechos humanos se concreten, y cuando se concretan los derechos humanos, se genera el desarrollo humano, digamos, ¿no? En esa cuestión. Pero el tema de la necesidad, esto que marca Juan, de agregar el término habitantes, es precisamente por esto que decías hoy, digamos, de alguna manera, de la América Morena, de alguna manera, ¿no? Que hablabas de la cuestión racial, que sigue estando, digamos, que sigue estando muy fuerte, digamos, porque habitante entonces cualquiera, porque las otras seguridades, la seguridad ciudadana, por más que se la diga seguridad, a veces se le ponga democrática, pero sigue pensándose desde una visión estrictamente policial, ¿sí? Y la seguridad humana, cuando es de los habitantes, implica para todos, digamos, independientemente si uno es nativo de tal lugar, o sea, tiene la condición jurídica de ser nativo de tal lugar o no, o está de tránsito. Y eso marca, digamos, otra concepción sobre el ser humano. Digamos, ¿qué es la que marca la ruptura que hace, que comienza a hacer, digamos, con la Declaración del 48,
sobre la concepción de ser humano. Digamos, porque ahí tenemos esas dos concepciones, digamos, la del ius positivismo, ¿sí? La del Y la iushumanismo. del ius humanismo. Ahí surge, digamos, esa Ojo. contradicción. Y si bien antes de la reforma del 94 de la Constitución nuestra, la cuestión de respetar los derechos humanos y que el ejercicio profesional, más allá de que nosotros lo teníamos, esto que marcaba hoy Daniela, al inicio de la charla, digamos, que estaba en las consideraciones generales de nuestro código de ética, seguía siendo una opción ética, ¿sí? Y de hecho, por eso digo, se plantea claramente, digamos, en el código de ética de que los psicólogos y psicólogas no debían participar, digamos, en los tratos crueles, inhumanos y degradantes, digamos, ¿no? Ninguna práctica que implicara eso. Pero a partir de la reforma constitucional 94, son también una obligación legal. Entonces, y creo que eso es algo que todavía, volviendo a la cuestión de la formación, todavía no está claro, digamos, y a veces no se termina esto de vincular con las diferentes prácticas. Si bien se ha avanzado muchísimo, digamos, porque Juan Carlos hace mucho más, obviamente tuvo mucho más años que yo hace desde el 95 que arranqué a dar clases, eh, digamos, la cuestión de los derechos humanos se ha empezado, digamos, es más amplio, digamos, se habla mucho más, hay una reflexión mayor sobre los futuros profesionales. En ese tiempo era más o menos como predicar en el desierto. Digamos, éramos justo la cátedra de psicología forense, que Juan Carlos tuvo hasta marzo como titular, está en el 6º año de la carrera, es casi la última que se Sí, cursa. prácticamente la última Durante materia. muchos años era la última materia, el último cuatrimestre, y de golpe le caíamos con la Constitución Nacional, los derechos humanos, el código de ética, la ley de ejercicio profesional, y pasaba muchas veces que estudiantes decían que la ley venía, o el código, quién lo había hecho, que eso le venía a cercenar su libertad de hacer lo que quisieran o que consideraran más apropiado, siempre pensándose como un profesional liberal, digamos, ¿no? Ejerciendo liberalmente la profesión. O que la ética por la cual ellos se regían era la ética del deseo o la ética del inconsciente. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver ¿no? Los monos con las ovejas? Son cosas diferentes, estamos hablando de cosas diferentes, pero se planteaba esto, que esta ley que de alguna manera viene a regular, pero que también viene a proteger, porque esa es también la cuestión. O sea, no es solamente que nos dice no, nos dice también lo que podemos hacer. Y también hay cosas que dice, bueno, lo que no decimos acá también se puede hacer, lo que no está prohibido de alguna manera. Y creo que hoy eso es un poco lo que está sucediendo, un poco lo que charlábamos con José en base a algunas cosas que nos había pasado. Hoy aparece eso, digamos, ¿no? Como esta cuestión de una visión estrictamente individualista y que todo lo que tiene que ver con aquello que regula las conductas o que le pone cierto límite, digamos, para la convivencia social, es visto esto de una manera, es algo malo, de alguna manera, ¿no? Y que me impide hacer lo que yo quiero. Nada, eso pensaba. Mira, José, ¿puedo yo decir algo? sí, claro. Dale. Bueno, por ahí habría que ir redondeando, ¿no? Digo porque por ahí algunos compañeros tienen que irse. Señalar un par de cosas. Esto de la historia que se está marcando acá, como la importancia de la historia, pero ¿por qué es importante? No como una cosa ilustrativa, separada de la realidad, sino como algo material que nos da condiciones materiales en las cuales nos estamos moviendo.
Yo creo que habría que pensar algo que plantea cierta filosofía, que es la unión y lucha de contrarios. Es decir, nada es una sola cosa. Siempre hay factores que van en conflicto y van determinando momentos en la historia. Uno lo puede pensar en la subjetividad, consciente e inconsciente, también lo puede pensar desde la lucha de clases, y lo podemos pensar en la historia de los derechos humanos, ¿no? Recién hablábamos de la seguridad. ¿Qué plantea cierto discurso de poder? La seguridad de los bienes. La seguridad de los bienes es sagrada. ¿No? Nosotros venimos a plantear que queremos seguridad de los derechos, que el ser humano está es más Exacto. valioso que los bienes. Pero esto es una lucha histórica. Entonces, desde los esclavos, desde los habitantes que estaban en esta tierra, de las comunidades, las distintas comunidades, que han sido avasalladas en sus derechos, despojadas, usurpadas. Siempre la historia es una historia de lucha, y los derechos se han ganado con lucha. Y para que se gane tiene que haber, digamos, un consenso. Los consensos históricamente se van imponiendo. Nosotros de alguna manera estamos trabajando para que haya cierto consenso. Estamos en un momento que se ha retrocedido en esto, que un señor con una motosierra enarbolándola ganó las elecciones. Entonces creo que estamos en peligro y nosotros, más allá de ser testigos, me parece que podemos ser protagonistas. No vamos a cambiar la historia, no podemos ser tan omnipotentes, pero sí tener una posición ética de contribuir mínimamente a sensibilizar de que los derechos no son sagrados, que tenemos que protegerlos y tenemos que salir a luchar por los derechos humanos. Bueno, nada más, esto quería señalar. Gracias, compañero. Es muy valioso. Sí, Un gusto. José, Sí, 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 no, Vivi, lo que vos quieras. quería retomar algo que decía Juan Carlos en cuanto a esto de la importancia de darle continuidad a estas conversaciones con un asado y encontrándonos, porque me parece que justamente decía Juan Carlos, no podemos perder nuestra plasticidad y nuestro movimiento y el movimiento, ¿no? Y que ese exacto. es el modo de no abandonar la historia de la psicología. Y tal vez es preguntarnos, bueno, ¿qué tareas hoy es necesaria para juntarnos y para incidir en las cosas bueno, que tenemos que incidir y que de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a nuestro marco Bien, normativo también? Entonces me parece que es eso, no perder la construcción de estrategias para también que entren en diálogo los colegios profesionales con las universidades, con la red interuniversitaria de derechos humanos, que realmente a partir de las diferentes formaciones está incidiendo, pero tal vez solo es una idea, pero tenemos que insistir en esto de llevar el campo de problemas de la comunidad a la universidad y poner en diálogo ese saber que tiene que ver con las organizaciones comunitarias, con esto que vos decías tan claramente cuando decías que te marcó el bombardeo, porque lo que te marcó es justamente que sabías que querías estar justamente al lado y tratando de trabajar para evitar el dolor y el padecimiento humano. Así que me parece que, si bien, bueno, ahora seguramente José, Diane van a concluir, pero agradecerte también esta invitación a seguir conversando para pensar estrategias, ¿no? sí, Me parece que desde esta Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Provincia, como Colegio de la Provincia de Buenos Aires, esa es la idea
que tenemos y bueno, y la verdad que tomamos rápidamente esta invitación para ver cómo la efectivizamos y cómo hacemos como una planificación de eso para poder realmente pensar todas estas cosas y que se puedan traducir también en acciones. eh, em, y bueno, así que eso. Bueno, simplemente agregar, agradeciendo el encuentro, ¿no? Reivindicando la importancia de poder pensar juntos, porque juntas, y agradeciendo la referencia de Juan Carlos, ¿no? Esto que cuenta tanto desde su propia historia también, que invita y motiva, inspira, ¿no? En medio de tanto obstáculo, en medio de una psicología que estaba por crearse, ¿no? Al modo en que él y tantos y tantas pioneras pudieron pensarlo y que siempre estaremos agradecidos y es también nuestra tarea seguir transmitiendo esa historia. Esto, Silvio, que vos traías, que me sumo a José y agradezco tu generosidad de poder acompañarnos hoy y por favor invitar a que podamos seguir, ¿sí? Fortaleciendo esta red, siendo protagonistas con los marcos que tenemos, poder tomar la palabra, poder poner argumentos a las dicotomías y a los discursos de época que tanto avasallan y tanto nos lastiman y lastiman a la comunidad y a la posibilidad de la vida en sociedad. Así que gracias y sigamos, por favor. Bueno, yo para cerrar, bueno, por supuesto agradecerle a todos los colegas que se conectaron, a Juan Carlos, a Silvio, bueno, fenómeno todos y todas. Me encantó la charla y simplemente me quedó picando esto que contaba Juan Carlos al principio, ¿no? Él ha trabajado tanto por la psicología forense y de alguna forma todo esto comenzó por ese absurdo bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Me imagino que estando ahí, siendo un chico, habrá dicho, ¿cuál es la razón de todo esto, ¿no? Nuestra propia Marina bombardea la plaza más importante de nuestro país y ver toda esa gente muerta y debe haber sido espantoso y también quizás haya generado muchas preguntas, ¿no? Y a partir de ahí empezar con todo esto de la psicología forense, la organización. Me quedé pensando en eso y quizás sí dé para varias charlas más y asados en cualquier lugar de la provincia, en Quilmes, por supuesto, pero también en Bahía Blanca, en Morón o en todos los lugares donde Donde están fuera, conectados los colegas. donde fuera. Sí, en Bahía aprovecho y voy a saludar a mi familia. Ya. Sí, o sea, mira, hay algo que uno no solo recuerda, de repente nosotros nos fuimos dando cuenta de que esto que se nos produjo ahora con el fenómeno eh, en Milei fue que empezamos a fracasar nosotros cuando empezamos a burocratizar demasiadas cosas y a poner determinados tipos de exigencias que directamente no fueron lentamente castrando la creatividad. ¿Viste? Pues si no, esto sigue y adelante, punto. Es decir, a ver, ¿cómo, cómo salimos? Un golpe fuerte que nosotros sentimos, inclusive lo pusimos en conocimiento, fue con la pandemia. La pandemia no fue cualquier cosa. La pandemia nos llevó a situaciones extremadamente críticas y sobre todo nos rompió algo, la capacidad vincular. La capacidad vincular, cuando uno renuncia a su capacidad de vinculación, empezó a perder la batalla. La empezó a perder. Por lo tanto, no se afloja nunca. Mirá, es importante
cazar elementos de la propia historia de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, ¿viste? Y directamente decir, ¿y en qué momento se para? Y nunca. Y bueno, y, Por ahí, sí, dale, digamos, pasa lo que va, Juan dale. Carlos. Te quiero leer algo, quizás ya lo han leído, A digamos, pero ver, me parece que viene bien en esto, que es un texto de una jueza brasilera, eh, Raquel do Amaral, no me acuerdo bien cómo es, pero don Moral, sí. sí, y que dice, ¿saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para ser el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacer derechos, la revolución. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales? ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos, como buitres, se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eterniza esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Me pareció eso, digamos, ¿no? Olvidamos eso, digamos, ¿no? Que nuestra historia, esto que llegamos a nuestras leyes o a todas las leyes, digamos, que han concretado derechos, se hicieron sobre las vidas de otras personas. Eso nada más, por mi Gracias, parte. Silvio. Bueno, Silvio, La gracias, la única verdad. lucha que se pierde es la que se abandona. Totalmente, Nos Tal cual. enseñaron. total, total. Bueno, nosotros quedamos abiertos cuando quieran charlar, estamos acá. Aparte ven que a Juan Carlos le gusta charlar mucho. Este, así que bueno, estamos acá para lo que ustedes necesiten. Muchas Gracias. gracias. No, y transmitir. Porque decís, fue tan interesante el poder recordar que la primera amnistía de presos políticos en nuestro país la hicieron los psicólogos, ¿sabían ustedes? No. En el 73, en el 73. Fue interesante, porque venía duro todo, era terrible. Fue una época que fue la precursora después de- del momento más jodido que hemos tenido y podemos tener posiblemente otros momentos jodidos, pero el tema era si cuando pensamos que de repente iba a seguir toda una suerte de condena, ¿a quién corno se le ocurrió medir las cosas en 40 años? ¿Por qué? Porque de-
con los 40 años se terminó todo, ¿no? Eh, si está mamado, qué sé yo, trata de regular por lo menos una bebida espirituosa que sea fuerte, ¿viste? Porque fíjense que nos empezaron a joder cuando nos empezaron a decir, porque un montón de gente que se rindió dijo, bueno, pero ya habíamos llegado a un límite. ¿Cuál era el límite? Los 40 años. ¿Y quién te dijo que el límite eran los 40 años? Es decir, no, porque... No, 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 pará. Esa fue la entrega. Nosotros nos empezamos a entregar cuando tomamos el límite a los 40 años. Se hizo el juicio a a los comandantes, todo lo demás. Sí, fenómeno. Pero eso no significaba que terminaba todo. ¿Por qué esperaron? ¿O vamos a tener que esperar que vuelvan a darse otros 40 años? Yo no voy a llegar, seguro, sí, pero dejaré algún mensajito, pero no jodamos. La cuestión es mucho más clara y más práctica. Acá tenemos que tener presente que esto está en proceso. Y Mm. proceso, eh, en- recordaba cuando en un momento cantábamos proceso, proceso, ¿qué carajo es eso? ¿Viste? En realidad tiene que ver con esto. Es decir, el procesar significa seguir, clarificar. Ninguna verdad se escribe con mayúsculas. Carlos Castilla del Pino, que nos peleamos algunas veces, Carlos decía, me acuerdo porque fue el nacimiento de mi hijo, cuando estábamos en ese momento con Agustín Tosco, y que de Mm. repente decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que esto tiene que terminar así? No, porque estos 40 años y es como que te pasen una factura. No, seguí pasando facturas vos. Sigamos pasando facturas, ¿viste? Y para pasar las facturas vos tenés que tener vinculaciones permanentes. Mira, me gustaría que me cuenten tal cosa de tal momento y en qué momento pudimos hacer esto y por qué lo pudimos hacer en ese momento y no después. Yo recuerdo una sola cosa que todavía yo sigo pegado a la cuestión de Ilanut porque me dijeron, vení. Y yo dije, estoy tranquilo en Perú. Era un quilombo, pero bueno, estoy tranquilo. En Perú me habían dado psicología comunitaria y dije, espero. Y dice, no, 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 te están llamando. Y dice, y ahí empecé a admirar ese pequeño país, pero grande en realizaciones que es Costa Rica. Ojo, Costa Rica nunca fue tomado, ustedes saben. No lo conquistaron ni los norteamericanos, nunca tuvieron esclavos, pero sí protegían a los que huían de las plantaciones de esclavos. Nunca tuvieron peleas con las poblaciones originarias. Y vos decís, pero y son nada más que 6 millones de personas, sí, son 6 millones de personas. Pero eso se aprende, se capta. Recién ahora estamos
¿Y de dónde se pelea? Mira, en el kiosco que tengo acá al lado, que es el pequeño almacén, todos los días vienen los informes desde Costa Rica, ¿viste? Y dijimos, por primera vez, con el flaco Zaffaroni, cuando nos anticipamos al evangelismo pentecostal. ¿Y qué significa el evangelismo pentecostal? No me vengas con la religión, significa Paul Singer. ¿Y quién es Paul Singer? No es el centro delantero de Deportivo La Cartija, qué sé yo, déjese joder. Son los capitales que te están morfando. ¿Se entiende? Che, la debo estar molestando a la muchachita. Pero se entiende, hay cosas que este, tenés que pensar mucho siempre antes de decir, ya me rindo. Qué paradoja, ¿no? Yo lo aprendí y disculpen porque termino con esto, porque si no, la verdad, me voy a lo mejor, qué sé yo, ahora o en 100 años me siento culpable de algo. Pero el tema es este. Eh, Cuando empecé de neuro me dijeron, me decían el doctorcito, ¿viste? Y yo no me había recibido un carajo todavía. Y en ese momento me dicen, mira, ¿cómo diablos uno controla su propia capacidad de autoprotección? Haciendo el repaso permanente de los elementos de su propia autoestima. No, no aflojar a situaciones que aparecen casi humillantes. Vamos a tener estos días seguramente, estamos en pleno quilombo, así que yo lo que les voy a pedir es esto. eh, Agarren aquellos aspectos de su propia historia que directamente digan, para esto se resiste. El punto. Y si llegó el momento ya de no resistir, fijar cómo uno puede pasar la posta para que se siga, pero no aflojar. Bueno, Juan Y Carlos, la bueno, verdad es que los quiero son, mucho. son unas frases, unas palabras maravillosas para cerrar esta charla, ¿eh? Así que te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a los colegas que se han conectado y bueno, y queda para un próximo encuentro en seguir abriendo puertas y seguir Sí, viendo la realidad con los espejos de la historia. perfecto, querido. Un Muchas Los aplauso. quiero, gracias, ¿eh? los quiero Muchas mucho, en serio. gracias. Yo también. También. Gracias. Gracias. Chau, Gracias, chau, chao. compa. Beso grande. Muchas Chau. gracias. A vos. Muy bueno. Gracias, compañero. Gracias.